Los expertos se interrogan sobre la posible evolución del orden mundial hacia un sistema multipolar o simplemente tripolar. Pero los rapidísimos avances de la tecnología militar rusa imponen el regreso de una organización bipolar. Aquí pasamos revista a las enseñanzas de los 3 últimos años, hasta el momento de las revelaciones que hizo el presidente Vladimir Putin el 1 de marzo de 2018. Rusia y sus aliados se habían comprometido durante el segundo trimestre de 2012 a desplegar en Siria una fuerza de paz en cuanto se concluyera el Acuerdo de Ginebra. Pero el contexto cambió totalmente cuando Francia reactivó la guerra contra Siria. En julio de 2012, Rusia había dado los pasos necesarios para que la ONU otorgara su reconocimiento a la renegociación del Tratado de Seguridad Colectiva OTSC, y así poder desplegar en Siria soldados musulmanes, principalmente de Kazajstán, pero nada llegó a hacerse en ese sentido, a pesar de los pedidos de ayuda de Damasco. Moscú se mantuvo en silencio por un largo periodo. Había que esperar aún 3 años antes de que llegara a Siria la invasión rusa y comenzara a bombardear las instalaciones subterráneas de los yihadistas, los radicales musulmanes. Durante esos 3 años se produjeron diversos incidentes militares entre Rusia y los Estados Unidos. El Pentágono se quejó, por ejemplo, de la extraña agresividad de los bombarderos rusos que se aproximaban a las costas estadounidenses, en Damasco. Todos trataban de explicarse el silencio ruso, preguntándose incluso si Moscú había olvidado sus compromisos, pero no era esa la causa de aquel silencio. Rusia estaba conformando en secreto un nuevo arsenal y se hizo presente solo cuando pensó que estaba listo. Desde el inicio de su intervención, las Fuerzas Armadas rusas instalaron un sistema que no interfiere en los sistemas de mando de la OTAN, sino que los desconecta en un rayo de 300 kilómetros a partir de la ciudad de Siria de Latakia. Posteriormente desplegaron ese mismo sistema en la región del Mar Negro y en Kaliningrad. Además de sus nuevos aviones, Rusia utilizó misiles cruceros dotados de mayor precisión que el de los Estados Unidos y que fueron lanzadas por la Marina de Guerra rusa desde el Mar Caspio. Según los generales estadounidenses presentes en el terreno, ahora resulta que el ejército ruso dispone de fuerzas convencionales más eficaces que las de los Estados Unidos. Pero sus homólogos del Pentágono siguen convenciendo de la superioridad estadounidense, creyéndola como si fuera eterna. Y todavía albergan dudas sobre los progresos rusos. Según esos últimos, es simplemente ridículo comparar las Fuerzas Armadas rusas con las de los Estados Unidos. Por ser el presupuesto militar estadounidense es 8 veces superior a la de la Federación de Rusia, sin embargo, en la ciencia militar de comparación entre los desempeños de los ejércitos rivales, nunca se ha limitado el monto de sus presupuestos. Algo que Vladimir Putin señaló al mencionar la calidad excepcional de los soldados rusos en relación con los Estados Unidos. En todo caso, si las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son un poco mejor en materia de guerra convencional, también es cierto que no pueden desplegarse simultáneamente en varios teatros de operaciones. Y Washington conserva su superioridad nuclear, y es precisamente en este contexto que el presidente Putin viene a cuestionar la superioridad
nuclear de Estados Unidos. En su intervención ante el Parlamento el 1 de marzo de 2018, el presidente ruso anunció que su país posee ahora un asombroso arsenal nuclear. Los programas que anunció ya eran más o menos conocidos desde hace tiempo, pero los expertos creían que aún pasarían mucho tiempo antes que llegaran a su fase operativa. Habría que preguntarse cómo se logró esto sin que los servicios de inteligencia estadounidenses pudiesen detectarlo. Así sucedió, por ejemplo, con el Sukhoi 57, que ya pasó su bautismo de fuego en condiciones de combate hace 3 semanas, aunque la CIA no esperaba verlo listo antes del año 2025. Vladimir Putin dio a conocer el nuevo arsenal de la Federación Rusa y le voy a dar la lista de este arsenal espectacular, porque ya habíamos hablado de esto algunos tiempos atrás, solo que por el momento los estados mayores del país, miembros de la OTAN, dicen no creer ni una palabra de esos anuncios, que les parecen cosas de ciencia ficción. Pero la historia nos ha enseñado que Rusia, donde en vez de póker juega ajedrez, no suele recurrir a la exageración o el engaño cuando se refiere a su arsenal. A menudo ha dado a entender que algunas armas en fase de estudio ya estaba en fase operativa, pero nunca anunció oficialmente tener listo para el combate. Más de 200 nuevas armas utilizadas en Siria son más que convincentes en cuanto al avance tecnológico de los científicos rusos. Y esto no es una prueba. No sé qué decir entonces en caso de guerra nuclear. Los dos grandes podrán golpearse mutuamente. Estados Unidos dispone de un número considerablemente más elevado de misiles con cargas nucleares y Rusia será capaz de interceptar muchos de ellos, dado el hecho que cada uno de los dos grandes dispone de capacidades nucleares suficientes como para destruir el planeta varias veces. Los dos se ven de nuevo teóricamente en condiciones de igualdad en ese tipo de enfrentamiento. Del lado estadounidense, el complejo militar-industrial está estancando desde unos 20 años. El proyecto más gigantesco en toda la historia de la aviación militar, el avión de combate F-35 estadounidenses, supuestamente debía reemplazar simultáneamente los F-16, F-18, F-22, pero Lockheed Martin no ha sido capaz de concebir los programas informáticos previstos al F-35. No satisface en realidad de los requerimientos iniciales, así que el US Air Force se planea la necesidad de retomar la producción de los aparatos que antes planeaba desechar. El presidente Trump y su equipo han decidido obligar al lobby militar o industrial a satisfacer las necesidades del Pentágono, en vez de seguir vendiéndole cosas viejas, rediseñadas, pero necesitará al menos 20 años para recuperar el atraso acumulado. Los progresos tecnológicos de Rusia no solo modifican el orden mundial, restablecimientos contra todo pronóstico de sistema bipolar, sino que también obliga a los estrategas a repensar la manera de hacer la guerra. La historia nos ha enseñado que son pocos los hombres que perciben de inmediato los cambios de paradigma en el campo militar. En el siglo XV, cuando franceses e ingleses se enfrentaron en la batalla de Azincourt, los caballeros franceses, que apenas podían moverse con sus pesadas armaduras, sufrieron una aplastante derrota.
antes que los arqueros a pie ingleses, que incluso estaban en condiciones de inferioridad numérica, porque los jefes franceses se empeñaron a seguir la vieja táctica de recurrir a la caballería pesada, subestimando el combate a distancia media, el uso de flecha y obuses, aún después de Azincourt, a lo largo de los 100 años, más los caballeros metidos en sus pesadas armaduras siguieron cayéndose antes los arqueros de los campos de batallas, pero no son muchos los países que han sacado conclusiones de esos hechos. El arsenal ruso es invencible, al menos para quien trata de combatirlo con métodos tradicionales. Interceptar misiles hipersónicos, por ejemplo, resulta impensable. Cuidado de lo que se está por llegar. Estemos atentos y al tanto de todo.